¿Estás traicionando hoy el plan divino de Jesús? Revelación transformadora en esta Semana Santa. En el tercer año de Joacim en Jerusalén, donde las sombras del sacrificio ya se cernían sobre el Hijo del Hombre, una cena se preparaba en la casa de Simón el leproso. El aire estaba cargado de un ansioso murmullo y la fragancia de especias que llenaba la habitación. Entre los presentes se encontraban los discípulos, sentados a la mesa, ávidos por escuchar las enseñanzas de su maestro. La atmósfera era tanto de celebración como de melancolía. Había un sentido innegable de que algo asombroso y a la vez trágico estaba por ocurrir. De repente, una mujer anónima de Betania irrumpe en el banquete. Ella sostiene un frasco de alabastro, brillando tenuemente a la luz de las lámparas, lleno de un perfume de nardo puro, costoso y de exquisita fragancia. Con determinación y sin previo aviso, se acerca a Jesús. El murmullo cesa y todos los ojos se giran hacia ella. La tensión palpable. En un gesto de profunda devoción, quiebra el frasco y unge los pies de Jesús, secándolos con su cabello. Un silencio reverente se convierte en asombro, y a medida que el perfume se esparce, los discípulos intercambian miradas inquietas. «¿Por qué este despilfarro?», murmuró Judas Iscariote, su voz cargada de desdén. Este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Su queja resuena en el corazón de los demás, creando un eco de desaprobación que crece como una tormenta inminente. Sin embargo, en sus ojos surge un destello de avaricia que se asoma detrás de su aparente preocupación por los necesitados. La crítica al despilfarrador acto de adoración revela la lucha interna que vive Judas entre su lealtad a Cristo y su deseo encubierto de dinero. Jesús, en su sabiduría sin igual, responde con una serenidad que corta la tensión en el aire. «Dejadla. Ella ha hecho una buena obra por mí. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Sus palabras reverberan en el corazón de los presentes, desafiando no solo la lógica de Judas, sino también la comprensión de la fe que viento se alza entre el cumplimiento del deber y el acto sagrado de adorar. La escena queda impregnada de una dualidad inquietante. La adoración genuina frente a la traición disfrazada. Mientras Judas se consuma en su deseo de traición, el sacrificio de la mujer pone de manifiesto la verdad universal de que la devoción a Cristo a menudo requiere un costo personal considerable. En este mundo lleno de distracciones, ¿estamos nosotros, los modernos seguidores, contribuyendo a la voluntad divina o desviándonos por intereses egoístas? Este dilema resuena en la vida diaria. A menudo, las decisiones que tomamos definen si nos acercamos a Dios o si sutilmente nos alejamos de su propósito. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, la tensión se intensifica con la pregunta que resuena en el aire. ¿Cuánto costo personal estamos dispuestos a pagar por nuestra devoción a Cristo? Mientras se desarrolla esta controversia, el camino hacia la crucifixión se hace cada vez más claro, y los corazones de los que están cerca del Salvador se ven obligados a enfrentar la dura verdad sobre la lealtad y la traición. ¿Serán capaces de permanecer firmes ante la prueba que se avecina, o su fidelidad se tambaleará en la balanza del sacrificio?
Mientras los ecos de la proclamación de Jesús se desvanecían en la sala, los corazones de los discípulos latían con angustia. Aquella mujer, atrevida y devota, había revelado una verdad profunda sobre la naturaleza del sacrificio. Sin embargo, la sombra de la traición no solo se cernía sobre Judas, sino que podía percibirse en los corazones de todos los presentes. Al caer la noche, Jesús se levantó de la mesa e hizo un movimiento hacia el exterior, llevando a sus discípulos a los alrededores de Jerusalén, donde las estrellas titilaban como testigos de lo que estaba por ocurrir. Era hora de que se prepararan para lo que se acercaba. La lluvia de la traición estaba a punto de desatarse, y el maestro sabía que su hora estaba acercándose. «Permaneced aquí y velad conmigo», ordenó Jesús al llegar a un olivar, conocido como Getsemaní. Su voz era un susurro lleno de una carga emocional que conmovía incluso a los más duros de corazón. Los discípulos, agotados y confundidos, se acomodaron, mientras Jesús se retiró un poco más adelante, llevando consigo la angustia de una traición inminente. El sudor caía como gotas de sangre, mientras oraba fervientemente. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». En sus palabras resonaba un eco de desesperación, un conflicto divino entre la carne y el espíritu, y la carga que él llevaba por la redención de la humanidad. Sin embargo, sus discípulos, cansados y vulnerables, no entendieron la gravedad del momento. 3 veces regresó a ellos, hallándolos dormidos, incapaces de vigilar, aunque fuera 1 hora. «¿No pudisteis velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación». La traición de Judas ya estaba en marcha, y la debilidad humana se hacía evidente. Kenneth, uno de los más jóvenes entre los discípulos, sintió un peso en su corazón al ver la angustia de su maestro. Reflexionó en ese instante sobre sus propias flaquezas y decisiones. ¿Soy yo capaz de traicionar también?, se cuestionó, sintiendo el temor recorrer su alma. Al poco tiempo, un grupo de soldados y sacerdotes guiados por Judas apareció entre la oscuridad llevando antorchas y armas. En ese momento, el miedo creció entre los que se encontraban allí. «Aquel a quien yo bese, él es. Prendedle», había dicho Judas, vendiendo a su maestro por 30 monedas de plata, como se había profetizado. Los discípulos, llenos de miedo y desconcierto, volvían a enfrentarse a la cruda realidad de su propia fidelidad. Pedro, que había jurado defender a Jesús hasta la muerte, empuñó su espada y cortó la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Una acción que resonó con la desesperación de aquellos momentos, mientras los cielos parecían oscurecerse en la cercanía del inminente sacrificio. Con voz de autoridad serena, Jesús reprendió a Pedro. «Basta, no más». Su calma ante el caos era un testimonio del propósito divino que se desarrollaba. Jesús sabía que todo debía cumplirse, que la traición de Judas y el abandono de los discípulos eran el precio del rendido amor por la humanidad. Mientras el caos se desataba a su alrededor, una revelación espiritual profunda se gestaba. Cada acción, cada omisión, estaba entrelazada en el vasto plan soberano de Dios. Lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, murmuró una voz entre los discípulos, como un eco que aún en el tumulto buscaba la esperanza y la redención que solo podía venir a través del sacrificio de Cristo. Y así, mientras la noche caía, se iniciaba el cumplimiento del misterio de la salvación, dejando preguntas urgentes en el aire. ¿Seríamos capaces de permanecer fieles en nuestro propio tiempo de prueba? La entrega del Hijo del Hombre estaba más cercana que nunca, con cada discípulo enfrentando la realidad de su propia fe y el dilema de la traición. Aquí, en el jardín de Getsemaní, el destino de la humanidad estaba a punto de ser transformado para la eternidad.
El silencio en el jardín se tornó denso, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante la inminente traición. Las hojas de los olivos susurraban suavemente al compás de un viento tenue, y la angustia en el corazón de Jesús se reflejaba en el rostro de sus discípulos, quien aún aturdidos luchaban entre el sueño y la realidad. Jesús, regresando a sus discípulos, miró en sus ojos la confusión y el miedo. «Levantaos», les instó, sintiendo el latido divino de su misión. Llegó la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En ese instante, la sombra ominosa de la traición se tornó en una realidad palpable. La figura de Judas avanzaba al frente, con una decisión amarga palpable en cada paso que daba hacia su maestro. «Rabí», llamó Judas, acercándose con un gesto familiar. La noche era testigo de la traición sellada con un beso, un acto de amor que se volvió un símbolo de desdén. «Aquel a quien yo besare, ese es», había declarado, mientras las antorchas iluminaban la escena, convirtiendo el momento en uno de desesperación y dolor. La distancia entre la lealtad y la traición se reducía a un beso, y los corazones de los discípulos se rompían al ver cómo el oro de la traición brillaba más que la devoción que habían prometido. «Amigo», respondió Jesús, su voz llena de tristeza y compasión, «¿a qué has venido?» En su mirada se entremezcló el amor por Judas y la profunda tristeza por la ceguera del hombre. El abrazo de amistad y la traición se encontraban en un nudo perfecto, revelando la lucha interna del ser humano ante el sacrificio del amor. Los soldados, moviéndose como sombras, se acercaron para apresar a Jesús. Pedro, en un acto de instintiva defensa, volvió a desenvainar su espada y cortó la oreja de Malco, el sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús, nuevamente serenado ante el caos, tocó la herida y sanó la oreja. Era un símbolo de la redención que ofrecía incluso a aquellos que se oponían a él. Un destello de gracia en un momento de profundo sufrimiento. «¿Acaso he sido un ladrón para que vengáis a mí con espadas y garrotes?», preguntó, su voz resonando con autoridad y amor. Las legiones de los cielos podían haber descendido, mas el Hijo de Dios eligió el dolor y el sufrimiento por amor a la humanidad. Con cada acción se consumaba la profecía, el sacrificio debía cumplirse. Los discípulos, viendo la escena, estaban llenos de miedo. Un escuadrón de soldados los rodeó y cada uno de ellos enfrentaba su propia naturaleza, la duda, el temor, la traición. Algunos se retiraron, otros huyeron, abandonando a su maestro. Pero Kenneth, lleno de incertidumbre y anhelo de lealtad, se sintió desgarrado entre el deseo de seguir y el miedo de la persecución. En medio de la confusión, una voz divina resonó en el corazón de cada uno de los presentes. «El sacrificio es necesario. He aquí, todo está en la voluntad de mi Padre». Fue un momento cumbre en la historia, donde el sacrificio del Cordero de Dios se acercaba. La redención de la humanidad estaba desplegando sus alas. Mientras los guardias conducían a Jesús a través de las calles oscurecidas de Jerusalén, la ansiedad se cernía sobre los corazones de aquellos que habían permanecido. ¿Podrían ellos ser fieles a pesar de la separación? ¿Podrían mantenerse firmes en los momentos de prueba, enfrentando su propia debilidad? La noche aún no había terminado, y en el horizonte se avisoraba la luz de un nuevo amanecer que transformaría todo. Las palabras del Maestro resonaban en lo profundo, pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios comenzaba a surgir en sus corazones como una revelación. La historia de la redención apenas comenzaba a desenredar su misterioso hilo, llevando a cada uno de los discípulos a un destino que cambiaría la faz de la humanidad para siempre. La oscuridad que envolvía las calles de Jerusalén era más espesa que nunca, como si cada sombra participara en el desenlace del conflicto palpable entre la luz y la oscuridad.
Jesús, con manos atadas y frente a un grupo de soldados, caminaba con la dignidad de quien conoce el destino que le espera. Sus discípulos, desvaneciéndose uno a uno entre las sombras, dejaron que el miedo dictara sus pasos. Pedro, sin embargo, no podía separarse del tumulto, embargado por la confusión y una lealtad quebrantada. Decidido a seguir aunque el temor lo asediara, retrocedía y avanzaba, intentando comprender cómo un mundo tan lleno de promesas y esperanza podía caer en un abismo tan oscuro. ¿Acaso el Maestro no ha prometido que la luz vencería las tinieblas? Musitaba entre dientes, mientras su corazón palpitaba, sintiéndose un espectador impotente de la traición. Mientras tanto, la corteza de la noche vibraba con murmullos. Los guardias, llevando a Jesús hacia el palacio de Caifás, empleaban burlas y risas crueles como si se burlaran de la esencia misma de la redención. Entre murmullos y risas se escucharon sus palabras. «Este es el rey de los judíos, ¿verdad?». La burla resonó como un eco a través de la noche, desgarrando aún más los corazones de aquellos que conocían la verdad. La cumbre de la angustia ascendía en el alma de los discípulos. ¿Y si todo había sido en vano? Las profecías antiguas, que del Cordero de Dios hablaron, parecían ahora un eco distante y confuso. La mezcla de dolor y desilusión reinaba en el aire, mientras la traición de Judas se convirtió en un fuego que consumía la fe. En el palacio de Caifás, la multitud de líderes religiosos se preparaba. Su corazón estaba lleno de enojo, y su objetivo se tornaba cada vez más oscuro. Jesús, de pie ante ellos, reflejaba una serenidad inexplicable, como las aguas de un manantial en medio de una tormenta. ¿Acaso no hay un testimonio válido de lo que he hecho?, preguntó con voz firme, evocando cada milagro y cada palabra de aliento que había brindado. El sumo sacerdote, conocido por su astucia, miraba fijamente a Jesús. «¿Eres tú el Cristo?», inquirió, buscando la confirmación que podría llevarlo a condenar al inocente. «Yo soy», respondió Jesús con una voz que resonó con verdad. El instante contenía el peso del universo, la verdad en su forma más pura. «Dame la señal, y te aseguraré la muerte», había dicho, mientras la desesperanza estallaba en visiones de injusticia. Pedro, oculto en la penumbra, escuchaba cada palabra. Un pajarito cantó en ese momento. La melodía dolía en su pecho, y lo recordó de las advertencias del Maestro. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». La profecía parecía hacerse eco en su mente, y el sudor frío recorría su frente. Afuera, la madrugada se acercaba, y con ella, las sombras comenzaron a disiparse. Pero aún más cruentos eran los pensamientos de los discípulos. ¿Podrían resistir lo que vendría? ¿Había esperanza si el Creador del cielo mismo era llevado hacia humillaciones? Sin embargo, en aquel contexto de desesperación, la voz del Maestro reverberaba en sus corazones. Todo esto acontece para que se cumplan las Escrituras. En medio de la confusión, una antorcha brilló con fuerza al pasar cerca de Pedro, revelando su rostro, denominado uno de los cercanos al Maestro, ante desconocidos. Instintivamente, en ese instante de miedo y desesperación, se encontró negando conocer la verdad. Al compás de cada negación, su alma se desgarraba. Y lo que les esperaba al amanecer no era solamente la culminación de una condena, sino el inicio del más grandioso plan para la redención. Un misterio divino se alojaba en los acontecimientos que estaban por venir, un sacrificio bendecido que transformaría la historia de la humanidad. La pregunta permanecía latente en el aire. ¿Qué revelación se alzaría del sacrificio más grande jamás conocido? Cernido en la noche del sufrimiento, el plan divino aguardaba, ansioso por revelarse a los corazones que buscaran la luz.
El amanecer se deslizaba tímidamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras en el palacio de Caifás una pesadilla cubría el espíritu de los presentes. Las palabras de Jesús resonaban en la mente de los ancianos, y un incesante murmullo llenaba la atmósfera. Acusaciones, dudas y la sed de sangre brotaban de labios que, en otra época, habían pronunciado promesas de seguir al Dios de Israel. «Es un blasfemo», clamó uno de los escribas, su rostro enrojecido por la ira. «Pretende ser el Hijo de Dios, el Cristo, cuando claramente no lo es». Los demás líderes se unieron en un coro de condena, sus corazones endurecidos por la ceguera del miedo y la incredulidad. La visión de salvación estaba tan cerca, y aún así, la realidad del sacrificio comenzaba a hacerse eco en sus corazones endurecidos. Mientras tanto, en la distancia, Pedro, agazapado entre las sombras, seguía escuchando y temblando. Cada palabra lanzada como una saeta, cada negación ofrecía más peso a la culpa que ya lo consumía. «Yo nunca he sido parte de esto», se decía repetidamente a sí mismo, intentando no sucumbir a la oscuridad que se alzaba a su alrededor. En la sala del juicio, Caifás, con astucia calculadora, miraba a Jesús. «¿Nada tienes que responder? ¿No ves cuántos testigos se levantan contra ti?» Al oír esto, la serenidad de Jesús contrastó con la furia de sus acusadores. «No digo nada en contra de lo que Dios ha decretado. Mi hora ha llegado», respondió, y con su voz las profecías parecían cobrar vida. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la multitud. Era la voz de Pedro, quien al enfrentarse con un sirviente lo negó una vez más, escudándose en el temor. «No sé qué dices», balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Cada vez que se rechazaba a sí mismo y su relación con Cristo, lo hacía con un dolor que corroía su interior. Mientras tanto, las sombras del palacio se cernían sobre el Salvador. Su condena parecía inevitable. Los rumores sobre un rey ungido que había sido capturado comenzaban a correr. Pero en lo más profundo de aquellos momentos oscuros, una revelación comenzaba a formarse. «A este sacrificio le seguirá una gloriosa resurrección», murmuró un ángel en los cielos, cuya voz resonó, anticipando el triunfo que estaba por venir. La multitud clamó: «¡Crucifícale, crucifícale!». La voz de la fe se ahogaba en ecos de odio. Igualmente, entre las llamas del desprecio, el anciano Simeón había declarado en el templo: «Este niño es establecido para caída y para levantamiento de muchos en Israel». Lucas 2:34. El cumplimiento de la profecía se aproximaba inevitablemente. Pedro, horrorizado, sintió una fría mañana que se convertía en un cálido mediodía de agonía. «¿Qué he hecho?», pensó, mientras la imagen del Maestro con su rostro lleno de amor se tropezaba en su mente. Ante la mirada amorosa, el gallo cantó por tercera vez, y el recordatorio del Maestro cortó el aire como un cuchillo. De repente, nunca hubo un momento de mayor revelación. El silencio divino que envolvía a Jerusalén ocultaba el misterio del plan soberano de Dios. Aquella condena que parecía un final trágico era, de hecho, el preludio de un glorioso nuevo comienzo. Mientras Jesús llevaba su cruz hacia el Gólgota, la pregunta emergía en el aire: ¿está la humanidad a punto de presenciar la victoria más grande de Dios en medio de la oscuridad? La luz de la esperanza brillaba, aún en los rincones más oscuros de los corazones. La redención no era una posibilidad, sino una inminente realidad, y el cumplimiento del plan divino aguardaba en la cruz, en el sepulcro y por fin en la gloria de la resurrección. La multitud se había congregado en el camino, formando una oleada de rostro distorsionado por la ira y el escándalo. Jesús, temblando bajo el peso de la cruz, avanzaba vacilante. Cada paso un recordatorio del costo del amor y la inmensidad del sacrificio que estaba por cumplirse.
Los gritos de «Crucifícale» resonaban como un eco del pasado, paralizando los corazones de aquellos que alguna vez soñaron con un Mesías que liberaría a Israel. Entre la multitud se encontraban los discípulos, aunque algunos se mantenían en la distancia, temerosos y confundidos. Juan, el amado, se atrevió a acercarse más, su corazón latiendo desbocado mientras vislumbraba el rostro desfigurado de su maestro. No podía entender cómo la esperanza de Israel estaba siendo llevada a la muerte de tal manera. ¿Cómo hemos llegado aquí?, pensaba, recordando aquellas palabras llenas de poder que Jesús había compartido con ellos. Mientras la escena se desarrollaba y las sombras se alargaban bajo el sol ardiente de la mañana, los líderes religiosos, embriagados por su victoria aparente, intercambiaban miradas de satisfacción. Caifás se regocijaba en su éxito, creyendo que habían silenciado a la voz de un profeta. Pero en sus corazones, una inquietud ardía. Había algo en la forma en que Jesús llevaba la cruz, en su porte sereno a pesar de la brutalidad del momento, que no encajaba con sus expectativas de un criminal. Sin embargo, en el fondo de su condena se alzaba una voz suave que no podían ignorar. «Él dice que es el Hijo de Dios», susurró uno de los escribas inquieto. ¿Y si él es realmente quien dice ser? El mismo demonio temía de su nombre. La verdad opresiva y reveladora comenzaba a romper las capas de su incredulidad, pero el temor al pueblo los unía más que la verdad revelada. Mientras tanto, Pedro se debatía en el tormento de su negación. La culpa lo envolvía como una sombra aplastante. Recordó las advertencias de Jesús. El Maestro había predicho esta caída. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Resonaban sus palabras en su mente como un eco sin piedad. El rostro de Jesús parecía aparecer en su interior, mostrándole el amor incondicional que siempre le había profesado, y el arrepentimiento comenzaba a agitar su alma. Y así, cuando Jesús finalmente llegó al lugar de la calavera, el Gólgota, la gravitación de los acontecimientos empezó a revelarse. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», fue su clamor. Este acto de gracia divina cortó el aire, un rayo de esperanza que electrizó el vacío instantáneo que pareciera apoderarse del mundo. La muerte del justo se volvería el renacer de los perdidos. Los cielos comenzaron a nublarse, y un profundo temor se cernía sobre la ciudad. No solo era un momento de humanidad en lucha, sino un encuentro cósmico entre el cielo y la tierra. Gotas de lluvia empezaron a caer, como lágrimas del propio Creador, mientras el sacrificio comenzaba. ¿Podría el Hijo de Dios estar por revelarse como el Salvador en medio de la condenación?, pensaban algunos observadores. Ya influencia de la verdad comenzaba a zarpar. Nada se había perdido aún. En la distancia, un grupo de mujeres comenzó a llorar, sus corazones desgarrados. María, la madre del Salvador, miraba, mientras su alma se desgarraba ante la angustia de ver a su hijo tan herido. ¿Cómo puede el amor soportar tanto?, se preguntaba, mientras una luz de esperanza aún brillaba en lo profundo de su ser. Mientras los clavos atravesaban las manos de Jesús, el murmuro divino se percibía en lo más recóndito del alma humana. Este sacrificio es el plan del que muchos profetas hablaron. Todavía hay más en esta historia. Los cielos que se oscurecían eran solo el preludio de un glorioso desenlace. ¿Estaba el Eterno a punto de revelar la victoria sobre el pecado y la muerte? La respuesta vibraba en el aire cargado de expectación, mientras el sacrificio por los pecados del mundo se estaba consumando en ese preciso instante, resonando en toda la historia del pueblo de Dios, mientras la lluvia caía suavemente sobre el Gólgota, formando charcos que reflejaban el gris de un cielo que parecía cambiar con cada respiración de la multitud. La atmósfera se volvió casi irreal. El crujir de la tierra bajo los pies de aquellos que observaban era acompañado por el murmullo expectante de la gente.
La crucifixión ya había comenzado, y el destino de muchos pendía de un hilo. «Mira», exclamó uno de los soldados burlándose del dolor de Jesús. El líder de los judíos, colgado como un ladrón. La amargura brotaba de sus labios, y sus palabras alcanzaron a aquellos que se encontraban a su alrededor, enviando ecos de desprecio. Pero había otro soldado que, al ver la consistencia del amor en el rostro de Jesús, vaciló en su desprecio. «Este hombre no ha hecho mal alguno», murmuró impresionado. Mientras tanto, la multitud continuaba lanzando insultos, y lo que una vez fue un clamor de alabanza se tornaba en un grito de condena. Desde la distancia, María Magdalena y otras mujeres observaban. Sus corazones retumbaban con la misma intensidad que el estruendo del cielo oscuro. Llanto profundo manaba de sus labios. Las lágrimas caían como torrentes, mezclándose con la lluvia. ¿Por qué tenía que ser de esta manera el cumplimiento de las promesas? «Esta es la hora más oscura», susurró María, con una fe tambaleante. ¿Cómo pudo el cielo permitir tal mal? Y entre el tumulto de sentimientos encontrados, Jesús se dirigió a sus verdugos con palabras que cortaban la oscuridad. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su voz, serena y fuerte, vibró en los corazones de todos aquellos que estaban atentos. Un estremecimiento recorrió el cielo y la tierra. El sacrificio del Cordero de Dios resonaba en cada fibra del universo, un eco de redención que llevaría a muchos a la salvación. Mientras Jesús exhalaba el aliento, un temblor sacudió el suelo de Jerusalén. Las piedras se partieron y el velo del templo, ese símbolo de separación entre Dios y los hombres, se rasgó en dos desde lo alto hasta lo bajo. Era el signo de que algo grandioso estaba sucediendo. El acceso a la presencia del Altísimo se abría. Desde el fondo de la oscuridad, las sombras comenzaron a desvanecerse. ¿Puedes ver lo que está sucediendo, Juan?, preguntó Pedro asombrado pero lleno de temor. ¿Es esto realmente el fin, o es solo el comienzo de algo más grande? Las palabras de Pedro se perdieron en el alboroto, pero resonaron dentro de Juan como un mantra sagrado. Un fuego interno comenzó a arder en su corazón, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Y en medio de esa confusión espiritual, un centurión, ante la asombrosa tranquilidad de Jesús, fue desgarrado por la revelación divina. Ciertamente, este era Hijo de Dios, proclamó con un tono que abarcaba tanto incredulidad como aceptación. La verdad ha tenido su inicio en el mismo lugar donde la muerte parecía triunfar. La oscuridad que los cielos habían traído se tornó en un nuevo amanecer, aún no revelado, donde el plan soberano de Dios empezaba a tejer una historia que iría más allá de esta hora sombría. Los discípulos temían por lo que pudiera venir, pero una promesa resonaba en sus corazones. La obra que comenzaba hoy llevaría a la vida eterna, pero una pregunta persistía en el ambiente. ¿Estaba el sacrificio de Jesús la culminación de todo, o era solo el comienzo de un glorioso desenlace que aguardaba a ser revelado? La incredulidad y la esperanza se fusionaban en el aire, abriendo un espacio sagrado para la siguiente revelación, donde el eterno propósito de Dios cambiaría los corazones de muchos. ¿Podría el crucificado ser en verdad el instrumentador de redención? La respuesta se dibujaba en el horizonte, brillando a través de las nubes de dolor, recordando a aquellos que miraban con fe. El sacrificio es solo el comienzo de la obra redentora de Dios. La tierra tembló con un susurro sagrado, y el cielo se cubrió de sombras al momento en que el cuerpo sin vida de Jesús se inclinó hacia adelante, dejando escapar su último aliento. Fue en ese instante, marcado por la lógica del sacrificio, que la creación misma parecía contener la respiración. Las multitudes se dispersaron, el eco de sus gritos estaba impregnado de confusión y miedo,
mientras algunos se aferraban a la esperanza de un milagro que parecía alejarse en el horizonte. Pedro y Juan se encontraban al borde de la multitud. La rabia y el dolor resonaban en sus corazones. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda?, preguntó Pedro con voz temblorosa. Las lágrimas brotaban de sus ojos, y su fe se tambaleaba como una llama expuesta al viento. «Recuerda lo que nos dijo», respondió Juan, tratando de aferrarse a las palabras que tanto habían alimentado sus almas. Él nos prometió que, aunque morirá, resucitará al tercer día. Las palabras del Maestro resonaban aún en sus corazones, aunque la oscuridad parecía triscar el recuerdo con densidad. Mientras tanto, el centurión, quien había sido testigo del sacrificio, regresó lentamente hacia su puesto, abrumado por la experiencia vivida. La divinidad de Jesús había cruzado el umbral de su corazón, y sus ojos se entrecerraban ante la visión de un amor que jamás había conocido. «¿De dónde proviene este hombre?», murmuró mientras contemplaba el cielo que comenzaba a despejarse, como si un nuevo día estuviera surgiendo de la noche más oscura. Las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, se concentraban en el lugar del sepulcro, llenas de tristeza, temiendo el desenlace del camino que habían recorrido junto a él. «¿Habrá lugar para nosotras ahora?», preguntó María Magdalena, temiendo que la separación fuese definitiva. Su fe, aunque fuerte, se hallaba atrapada en la soga del dolor. Al atardecer, una conversación espiritual floreció entre los discípulos escondidos en una casa, temerosos de la repercusión de sus creencias. «¿Y si todo ha sido en vano?», cuestionó uno de ellos, sus palabras cortantes a través de la atmósfera densa de desánimo. Temían el recuerdo del odio que había llevado a sus corazones a ese punto, pero entonces un aire fresco y sutil llenó el lugar. Una presencia sin igual parecía envolverlos, y sus corazones comenzaron a latir en un compás divino. «¿Te acuerdas de lo que dijo?», susurró uno, recordando la promesa de vida. «Este es el día que no podemos olvidar, ni del que debemos desmayar», y de repente, un gran estruendo rompió la quietud de la noche, y el corazón de la creación empezó a latir de nuevo. «El tiempo se ha cumplido», resonó una voz profunda que atravesó el espacio como un rayo de luz. «El Hijo del Hombre ha vencido a la muerte. El sacrificio no es el final, es el redentor de todas las vidas». Los discípulos se miraron entre sí con asombro. ¿Era verdad? ¿Era posible que la herida más profunda se transformase en el anuncio más glorioso? La presencia palpable de Dios comenzó a moverse entre ellos, restaurando la esperanza y reconstituyendo la fe quebrantada. Mientras tanto, en la lejanía, el fuego de la revelación divino comenzaba a arder. Un susurro sagrado resonaba en cada rincón del universo, firme en su propósito, separando la noche del día, la condenación de la redención. Dentro de esta atmósfera de expectación, la certeza se alzaba, y un mensaje crucial empezaba a gestarse. Donde hay muerte, también hay vida. El final no es más que el inicio de la gloriosa historia que se está escribiendo. Así se sembraba la inquietud. ¿Qué significaba realmente este nuevo comienzo? En sus corazones, una pregunta permanecía viva. ¿Cómo se manifestará la entrega de este amor redentor en nosotros? ¿Nos estamos preparando para un despertar transformador en nuestra vida? A medida que las sombras se disipaban, la revelación del plan soberano de Dios se encontraba por llegar. Y con ello, la promesa de un futuro que abrazaría no solo su historia, sino la de un mundo ansioso por conocer la verdad. Los discípulos, llenos de asombro, se encontraban en aquel lugar sagrado, y la atmósfera vibraba con una expectativa que apenas podían comprender. La voz susurrante del mismo Dios parecía ser un reto a todo lo que conocían, invocando en ellos una necesidad de responder a la verdad que había sido proclamada en el silencio sepulcral de la noche.
Pedro, aún con el temor palpitante en su corazón, se levantó y dijo con tono firme: «No podemos quedarnos aquí, atados por el miedo. Debemos salir, debemos compartir las palabras del Maestro. Él vive, y su mensaje de redención y amor debe ser oído». La convicción en su voz encendió una llama en los corazones de sus compañeros. Mientras la noche se llenaba de miradas furtivas y susurros temerosos, cada uno de los discípulos sintió su fe renacer. La lámpara de su esperanza comenzaba a brillar nuevamente. Juan, el discípulo amado, habló suavemente: «No solo debemos anunciar su resurrección, sino también testificar de su amor. Recordemos cómo nos enseñó a amar. Esa es la verdadera revolución que debemos llevar al mundo». En otro lugar, María Magdalena no podía contener su llanto. La tristeza la había consumido, pero, a medida que sus lágrimas mojaban la tierra, un pensamiento nuevo empezó a florecer en su mente. «Ela dijo que resucitaría. Debo ir y comprobarlo», murmuró. Decidida se alejó de la multitud, seguida por las otras mujeres que compartían su carga. Cuando llegó al sepulcro, la piedra había sido removida. La oscuridad de la caverna ahora desvanecía con la luz que brotaba del interior. Ella entró con temor, y al mirar hacia adentro, encontró la tumba vacía. Un ángel resplandeciente se le apareció y dijo: «¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado». Las palabras de aquel ser celestial llenaron su corazón de asombro y alegría. Salió corriendo para dar la noticia a los discípulos, llevando el mensaje de esperanza. Mientras tanto, los soldados que habían custodiado la tumba también fueron testigos de lo ocurrido. El centurión, que había estado presente en la crucifixión, se sintió tocado por la verdad de lo que había sucedido, y decidió acudir ante el Sanedrín, sabiendo que lo que había visto superaba cualquier orden que le hubieran dado. Este hombre era hijo de Dios, declaró ante ellos, su voz resonando con una convicción que parecía irrompible. Los líderes religiosos se enfurecieron. ¿Qué haremos? La noticia de la resurrección puede desestabilizar nuestra influencia sobre el pueblo, murmuran entre sí, tramando un plan para encubrir la verdad que había comenzado a surgir desde las tinieblas. Pero el poder de Dios ya había comenzado a moverse de maneras que no podían controlar. Mientras los discípulos se reunían, una sensación de urgencia llenaba el aire. La palabra estaba corriendo como un fuego a través de la comunidad, y muchos se preguntaban si aún había tiempo para rectificar sus corazones. ¿Estaban listos para abrazar el plan divino que Dios había desenvuelto ante ellos? La palabra prometida se acercaba. Una revelación transformadora estaba en puertas. Los discípulos se miraron entre sí, llenos de un fervor nuevo. Sabían que debían actuar, no solo en testimonio, sino también en unidad. Las multitudes esperaban, y la verdad de la resurrección estaba por cambiar la historia de la humanidad. Sin embargo, el hilo rojo de la traición aún colgaba en el aire. Juan, mirando hacia el futuro incierto, sintió el peso del llamado que Dios les había dado. ¿Qué si traicionamos este nuevo pacto en nuestro miedo?, ponderó en voz alta. La gloria de su resurrección está ligada a nuestra respuesta, y si retrocedemos, ¿qué será de nosotros? Así, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaban listos para llevar el mensaje de amor, esperanza y vida, o dejarían que el miedo los detuviera? A medida que la noche se desvanecía, el eco de la resurrección sonaba más fuerte, preparando a todos para un encuentro asombroso con el poder redentor de Dios. La revelación del plan soberano de Dios estaba a punto de desatarse, y cada uno debía decidir qué papel jugarían en la grandiosa historia de salvación que se estaba tejiendo. La luz del nuevo día empezó a desbordar su esplendor sobre Jerusalén, mientras los murmuros de la resurrección se expandían como un fuego en la pradera.
Las últimas sombras de la noche huían, dejándolas atrás en los corazones de aquellos que habían sido tocados por el milagro. María Magdalena, llena de fervor y asombro, corría de un lado a otro, proclamando la extraordinaria verdad de que el Maestro había resucitado. La vida que ella había creído perdida, ahora brillaba con nueva luz. Mientras ella compartía su revelación con los discípulos, cada uno enfrentaba sus propios temores y luchas internas. Pedro, recordando su traición, se sintió abrumado por la culpa, mientras que Juan, por su parte, anhelaba evitar la oscuridad y abrazar la luz de la resurrección. Sin embargo, el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en sus corazones. No tengan miedo, soy yo. Él nos dijo que en 3 días se levantará. Recordó Juan sobrecogido, mientras su corazón comenzaba a latir con esperanza renovada. Debemos unirnos y darnos cuenta de que este no es el fin, sino el comienzo de algo extraordinario. Las palabras de ánimo comenzaron a llenar el ambiente, transformando el temor en un fervor inquebrantable. En el palacio del Sanedrín, el tumulto también se sentía ferozmente. Los ancianos, sintiendo el inminente levantamiento entre sus seguidores, bromeaban sobre cómo ahogar el mensaje de resurrección que ya estaba fluyendo como un torrente. «Necesitamos actuar», instó Caifás con un frío destello en sus ojos. «No permitiremos que la verdad se convierta en un caos. Mantened la orden y aseguremos que esta noticia no se propague. ¿Qué podemos hacer para callar la voz de la resurrección?» Los líderes religiosos, confiados de que tenían el control, comenzaron a elaborar tácticas de encubrimiento. Sin embargo, la providencia de Dios no se podía someter a los caprichos humanos. En su poder soberano, el plan de salvación empezaba a manifestarse en cada rincón, desdoblando la verdad detrás de la resurrección. Mientras el espíritu de avivamiento llenaba a los discípulos, finalmente se unieron, decididos a compartir la noticia del Evangelio con valentía. «Saliremos a las calles», proclamó Pedro, mientras el miedo comenzaba a desvanecerse en el calor de la verdad. «Llevaremos el mensaje al mundo que la muerte ha sido vencida y que el amor de Dios nos ofrece redención». Movidos por la pasión y la urgencia de su llamado, los discípulos salieron por las calles de Jerusalén. La luz del nuevo día marcaba cada paso de su camino, y con cada palabra que compartían, la esperanza empezaba a florecer en los corazones de la gente. Sus lágrimas de dolor y tristeza se comenzaron a transformar en gritos de alegría y alabanza. En aquellos momentos, los ecos de las profecías resonaban en sus almas. Recordaron las palabras de Isaías. «Por sus heridas somos sanados». Isaías 53:5. Así como el Cordero fue sacrificado, también resucitó, convirtiendo el sacrificio en victoria. Esta grandiosa revelación del plan soberano de Dios empezaba a tomar forma en su mente y corazones. En el camino a Emaús, 2 discípulos discutían angustiados sobre la reciente resurrección. Ellos llevaban consigo la carga de la duda y la confusión, pero en medio de su viaje, un viajero se unió a ellos. Era Jesús, aunque sus ojos no pudieron reconocerlo de inmediato. «¿De qué hablan mientras caminan?», preguntó él. Con incredulidad respondieron: «¿Eres tú el único que no sabe lo que sucedió en Jerusalén?». Entonces Jesús, en un acto de amor y revelación, comenzó a abrirles las Escrituras, revelando el plan divino que desde siglos atrás había sido profetizado, la muerte y la resurrección del Mesías. Sus corazones comenzaron a arder mientras escuchaban a aquel viajero hablarles de esperanza. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?, les preguntó con compasión. Entonces, en el momento en que partió el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. «Es el Maestro», exclamaron, llenos de asombro y alegría.
Esta nueva comprensión les habilitó para regresar a Jerusalén con ardiente pasión. Así, en cada rincón donde el mensaje de la resurrección empezaba a florecer, se fraguaba un nuevo amanecer espiritual. La declaración del poder de Dios sobre la muerte se expandía como el viento, y la esperanza se encendía en los corazones que una vez habían estado sumidos en la desolación. La revolución de la fe comenzaba a tomar forma. El final de la historia de la cruz no sería solo el sacrificio, sino el inicio de un viaje de fe que trasciende toda historia. ¿Cómo responderemos nosotros, los modernos seguidores de Jesús, al llamado de ser portadores de tal esperanza en nuestro tiempo? ¿Estás dispuesto a ser parte de este plan glorioso de Dios y a andar en la luz de su resurrección? La respuesta reveladora que cada uno de nosotros debe confrontar resuena en el aire entre nosotros, enriqueciendo nuestra vida con el llamado divino de una gran historia de redención aún por desarrollarse.